Yo entré en la religión de los Testigos de Jehová, pues nada más nacer, porque mi familia había entrado antes de que yo naciera. Yo desde pequeñito, o sea, alrededor de los 11 años, además de esto, descubrí, o sea, ya supe que yo era homosexual. Y eso ya me hizo sentir incluso peor, porque los testigos de Jehová dicen que la homosexualidad es algo antinatural y que es una abominación. Pues con muchísima rabia y muchísimo odio me dijo, me das asco, eres una abominación, eres como un pederasta, te tienes que ir al manicomio. Cogí la botella de licor para intentar emborracharme y tirarme por la ventana para matarme, porque yo no quería seguir viviendo eso, porque yo no veía otra alternativa. Yo decía, la única forma correcta de ver la vida es la de la religión, ser homosexual en la religión es lo peor del mundo y no ser testigo de Jehová es algo horrible porque las personas del mundo son malas. Eh, Mi madre me llegó a decir en este momento que prefería tener un hijo que estuviera muerto a que no fuera de la religión. Daniel Fernández, un ex testigo de Jehová, quien compartirá con nosotros su experiencia personal dentro de esta religión, fue sometido a discriminación y presión constante para rechazar su orientación sexual. Y es que la homosexualidad es vista con desaprobación dentro de la comunidad de los testigos de Jehová y Dani enfrentó consecuencias severas por ser fiel a sí mismo. Entre las consecuencias que enfrentó se encontraba el riesgo de ser completamente aislado por su propia familia y comunidad. La presión para conformarse a las expectativas de la religión fue abrumadora y Daniel se vio obligado a tomar una decisión difícil, que era renunciar a su fe o renunciar a su identidad. La historia de este chico es un testimonio poderoso de la lucha que enfrentan muchas personas LGBTQ+, dentro de comunidades religiosas conservadoras. Su experiencia es un recordatorio de la importancia de la aceptación, la inclusión y el amor incondicional, y aparte nos invita a reflexionar sobre la necesidad de crear espacios seguros y acogedores para todos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Los testigos de Jehová son una religión muy estricta, que tiene unas reglas muy estrictas. Todo el mundo la conoce por el tema de la sangre, de que no admiten transfusiones de sangre, pero también tiene unas doctrinas muy severas como que no celebran ni cumpleaños, ni Navidad, ni ningún tipo de celebración. Y lo que llama más la atención de ellos es que, sobre todo yo tras investigar una vez estando fuera, es que ellos cumplen todos los rasgos según un psicólogo experto en grupos coercitivos o sectas que se llama el método Byte, que consiste en que para detectar si un grupo es una religión o es un grupo coercitivo o una secta, tiene que cumplir cuatro tipos de controles, ¿no? Control del comportamiento, control de la información, control del pensamiento y control emocional. En el caso de los testigos de Jehová, ellos tienen un control del comportamiento muy fuerte sobre sus adeptos. Por ejemplo, ellos te dicen cómo tienes que ir vestido. Las mujeres, por ejemplo, hasta hace poco solo podían ir con falda a sus reuniones. Los hombres no podían llevar barba. No puedes celebrar Navidad, no puedes celebrar el cumpleaños, no puedes tener relaciones antes del matrimonio. Con respecto al control de la información, ellos te dicen que solo puedes buscar información en las fuentes oficiales de la religión. O sea, todo tipo de información específica sobre ellos tiene que venir de sus fuentes de información concretas, que en su caso es la jw.org, que es su sitio oficial, y también sus revistas, etc. Control del pensamiento. Ellos te desincentivan a que tú vayas a pensar de una forma crítica. O sea, no puedes criticar nada de la religión. O sea, en el momento en el que tú critiques, vas a tener algún tipo de repercusión. O sea, van a hablar contigo los ancianos, que son los curas, y posiblemente te censuren o te hagan alguna reprimenda, o incluso puede que te echen de la religión. Y por último, tienen un control emocional.
control emocional muy grande, porque ellos están constantemente diciéndote que si tú no cumples alguna de sus reglas, o sea, alguno de sus doctrinas, si tú pecas o lo que ellos consideran que es un pecado, y tú no te arrepientes o ellos consideran que no te arrepientes, vas a ser expulsado de la congregación. Eso que implica que todas las personas que son de la religión te van a dejar de hablar. ¿Y eso qué implica? Implica que te vas a quedar solo. ¿Por qué? Porque ellos te dicen, una vez tú entras, que tú solo puedes juntarte con personas de la religión. Entonces, si solo te puedes juntar con personas de la religión y tú incumples alguna de las normas, te quedas solo, porque dicen que las personas que no son de la religión son malas compañías. También hay un control emocional muy fuerte, porque te dicen que también si tú no cumples alguna de estas normas, vas a morir en el Armagedón o en el fin del mundo. Entonces, de esa forma, los testigos de Jehová pues controlan a sus adeptos y se podría decir que cumplen estas normas de conducta, de control de la conducta que dice Stephen Hassan, este psicólogo. Los testigos de Jehová creen en el Dios cristiano. Ellos creen en Dios que se llama Jehová, ellos lo llaman Jehová, y creen en la Biblia. Ellos se basan se basa todo lo que ellos hacen en la Biblia. Pero ellos se basan en una Biblia que ellos han interpretado, y de esa Biblia ellos van sacando publicaciones para intentar como explicar qué es lo que ellos creen en base a esa Biblia. Y esa Biblia, pues eso, al final ellos dicen que son cristianos, testigos cristianos de Jehová, porque ellos sí que creen en Jesucristo, creen en los apóstoles, creen en la Biblia. Pero sí, es una Biblia que ellos han interpretado y ellos han traducido. Esa Biblia la ha traducido y genera esas interpretaciones los líderes de los testigos de Jehová. Esos líderes son, ellos le llaman el cuerpo gobernante, y actualmente son 11 señores estadounidenses que viven en Nueva York, casi todos blancos, menos un hombre que es negro, que dicen que ellos son como el contacto directo de Dios con la tierra y con la religión verdadera, que se supone que ellos dicen que son los testigos de Jehová. Entonces, ellos son, esos señores, el cuerpo gobernante, son los que hacen esas interpretaciones. Entonces, ellos sacan una nueva doctrina basada en lo que ellos consideran que Dios les ha dicho. O eso es lo que nos hacen, o sea, nos dan a entender a los que éramos testigos de Jehová. Esas doctrinas se enseñaban en las reuniones y, pues como he comentado antes, son 3 reuniones semanales, más la predicación, más la preparación de esas reuniones. En una de esas reuniones se dedicaba a intentar convencer a las personas. O sea, era como una especie de formación para convencer a las personas para que se convirtieran a la religión. Entonces había unas especies de simulaciones en los que había normalmente esto lo hacían las mujeres. Una hacía como que era una persona no testigo de Jehová que como que le hacía preguntas incómodas y la otra persona tenía que intentar convencerla con la Biblia y con las publicaciones de los testigos de Jehová. Además, en esas reuniones también a los chicos, sobre todo, se les enseñaba a hacer discursos para convencer a la gente con las doctrinas de la religión y a hablar en público para convencerles. O sea, ellos les daban un tema, por ejemplo, la homosexualidad. Entonces te tenías que preparar un discurso en base a la homosexualidad y lo que creían los testigos de Jehová, y con las publicaciones y con la Biblia pues explicar lo que ellos pensaban sobre la homosexualidad e intentar convencer al resto de que eso era la verdad. Como menciona Daniel, una de las características más restrictivas de la religión es la limitación en las relaciones sociales. Los miembros de la comunidad solo pueden mantener lazos cercanos con personas que también forman parte de la religión,
lo que puede generar una gran dificultad para interactuar con el resto del mundo. Esta restricción puede ser especialmente problemática para los niños que crecen dentro de esta religión. Al no tener la oportunidad de interactuar con personas de diferentes creencias y orígenes, pueden desarrollar habilidades sociales limitadas y tener dificultades para adaptarse a situaciones sociales fuera de su comunidad. Él, nuestro invitado, quien nació y creció dentro de la religión de Testigos de Jehová, puede confirmar esta experiencia. Su perspectiva nos permite entender mejor las dinámicas sociales dentro de la comunidad y los desafíos que enfrentan aquellos que buscan interactuar con el mundo exterior. Su historia también nos recuerda la importancia de la exposición a diferentes culturas y perspectivas para desarrollar habilidades sociales saludables y una comprensión más amplia del mundo. Yo entré en la religión de los Testigos de Jehová, pues nada más nacer, porque mi familia había entrado antes de que yo naciera. O sea, mi madre empezó a estudiar, ya es de Sevilla, de una ciudad del sur de España, y se había mudado con mi padre a Madrid, que es la capital, que está más o menos en el centro de España. Y familia de mi madre empezó a estudiar en la religión, entonces empezaron como a ir a las reuniones de los Testigos de Jehová, a empezar a estudiar un poquito. Mi padre al principio no estaba muy conforme porque decía que era una secta, pero dijo, voy a intentar convencer a mi mujer metiéndome ahí dentro. Entonces se metió para intentar sacar a mi madre de ahí, pero al final le acabaron convenciendo. Entonces ya cuando yo nací, me crié en todo ese ambiente. ¿En qué consistía todo lo que yo viví desde pequeño? Pues consistía en ir a 3 reuniones semanales, más la predicación, que consiste en intentar convencer a las personas que no son de la religión para que se conviertan. Y todas esas reuniones, que son 3 veces a la semana, mínimo 1 hora o 2 horas, tenías que tú prepararte la información que ibas a ver en esa reunión. O sea, con las publicaciones de los Testigos de Jehová, ellos te decían las publicaciones que se iban a dar en esos días. Entonces tú tenías que preparártelas en casa, más ir a esas reuniones, más predicar. Y yo desde pequeñito he vivido en ese ambiente. Allí en las reuniones nos decían que, pues lo que he comentado antes, que las personas que no son de la religión son malas compañías que echan a perder los hábitos útiles. Entonces, las relaciones con personas que no fueran de la religión estaban muy, muy desaconsejadas y se repetía constantemente que esas personas no eran buenas compañías, que te tenías que juntar con las personas de la congregación. Por lo tanto, yo desde pequeñito he estado como muy absorto en todo ese tipo de doctrinas y constantemente recibiendo esa información. Y sí que es verdad que yo iba al colegio con los niños del colegio normal, que no eran de la religión, porque iba a un colegio público normal, pero sí que muchísimo tiempo, tanto en mi casa como en las reuniones, se dedicaba al estudio de la Biblia y de las doctrinas de los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová pues ni siquiera celebraban cumpleaños ni Navidad, entonces un niño testigo de Jehová pues está como aislado del resto, o sea, aunque sí que se puede juntar y se junta con los niños en el recreo, pero como que no puede hacer ningún tipo de vínculo, tanto por el hecho de que están diciendo que las personas que no son testigos de Jehová son malas compañías, como por el hecho de que no pueden ir a los cumpleaños, no pueden hablar de temas de cumpleaños, de Navidad. Entonces, la relación con las personas que no son testigos, ya desde pequeñito ya ves una brecha y te ven un poco como el niño raro, porque es verdad que eres diferente al resto en ese aspecto. Yo desde pequeñito, o sea, alrededor de los 11 años, además de esto, descubrí, o sea, ya supe que yo era homosexual. Y eso ya me hizo sentir incluso peor, porque los Testigos de Jehová dicen que la homosexualidad es algo antinatural y que es una abominación. Y lo dicen mucho en las reuniones y lo dicen también en sus publicaciones. Entonces yo me sentía muy culpable con respecto a este tema. Y claro,
También en el colegio, en general, pues la homosexualidad, pues al final ya los niños se insultan y dicen esa palabra y tal. Aunque no está tan discriminado, pues eso afecta a los chicos testigos de Jehová. Eh, yo me sentía muy mal por esto. Entonces yo, desde que tenía esa edad, yo cuando tenía amigos chicos testigos de Jehová, y sentía algún tipo de atracción, pues me sentía muy culpable. Yo decía, qué mal, no quería salir, me sentía fatal. Entonces yo lo que intentaba constantemente era suplir ese defecto, por así decirlo, siendo como más devoto aún de la religión. Además, yo constantemente le rezaba a Dios diciéndole, por favor, cúrame, cúrame, no quiero ser homosexual, yo no he hecho nada, yo estoy haciendo todo bien. Pero nada, obviamente no pasaba nada porque no era una enfermedad ni nada. Y entonces llegó un momento, alrededor de 14, 15 años, que yo ya me sentía tan mal que yo dije, bueno, pues se le voy a contar a un anciano, que es como una especie de cura, sí, si lo comparamos con la religión católica, porque normalmente te están diciendo en las reuniones que tú tienes que decir tus pecados, o sea, tú no puedes pecar, pero si tienes un pecado tienes que decírselo a los ancianos, o sea, un poco más o menos como la Iglesia Católica, para ver cómo te pueden ayudar. Sí que es verdad que ellos no dicen que ser homosexual en sí es una enfermedad, sino practicar esa homosexualidad, o sea, tener relaciones con alguien. Aún así, pues yo me sentía muy culpable porque como decían que era antinatural y era una abominación, pues yo fui a hablar con este señor anciano. Y, y nada, pues me daba tantísima vergüenza que ni siquiera se lo dije directamente. O sea, me acuerdo que yo dije, a mí porque me puse, esto fue un sábado por la mañana, un domingo por la mañana, y nos fuimos a predicar. A predicar es como intentar convencer a la gente de que se convierta a la religión. O sea, lo típico que ves a los testigos de Jehová que van de casa en casa o por la calle y paran a la gente para intentar convencerles o enseñarles cosas de la religión, pues a mí me tocó con él. Y entonces él se puso a hablar conmigo y me dijo, mira, Daniel, a ti te pasa algo porque te veo muy deprimido, estás como muy triste, tienes algún problema, y yo ya le dije que sí. Y me dio tantísima vergüenza porque para mí me sentía tan culpable, porque como eso, además de las reuniones, mis padres, mis amigos y todo mi contexto, pues tenía pensamientos muy homófobos. O sea, cada vez que salía un homosexual en la televisión o se hablaba de algo de homosexualidad, era como algo asqueroso. Era, pues eso, lo que decían ellos en las reuniones y en las publicaciones, que era como una abominación, algo antinatural. Entonces yo recuerdo que no se lo dije directamente, sino le dije, mira, en la publicación esta de los testigos de Jehová, en la página esta, se habla de ese tema, de lo que me está pasando. O sea, no era ni capaz de decirle directamente, me pasa esto. Le tuve que decir, pues eso, una página concreta de una publicación por el hecho de que me daba tantísima vergüenza y tantísima culpa. Entonces, él me dijo, vale, yo lo voy a mirar en casa y por la tarde que tenemos reunión, lo hablamos. Entonces, pasó la reunión por la tarde, yo estaba nerviosísimo porque yo digo, a ver cómo va a reaccionar, qué me va a decir. Y después de la reunión, pues nos fuimos a una sala dentro del local donde se reúne y él me dijo, vale, sé lo que te pasa, no pasa nada, es algo pasajero, porque también en las publicaciones dice que eso es como muy pasajero, que le suele pasar a los adolescentes, la homosexualidad, que es algo pasajero. Y me dice, se lo tengo que decir a tu padre. Y yo diciendo, madre mía, yo temblando, digo, a ver cómo va a reaccionar mi padre. Y nada, pues se lo dije a mi padre ahí también, le llamó para que fuera. Y nada, mi padre también reaccionó muy sorprendentemente muy normal y dijo, no es algo pasajero, que dicen las publicaciones que es algo pasajero y que eso ocurre en la adolescencia y que ya no te va a pasar más. Y yo digo, bueno, pues me quedo más tranquilo. Y bueno, pues ese tema como que no se volvió a hablar con mi padre, pero con este anciano sí. O sea, yo cada vez que hablaba con él, porque tenía mucha confianza, o sea, era una persona agradable y yo confiaba en él, sí que me dijo, pues tú te tienes que hacer pajas, te tienes que masturbar pensando en chicas. Y bueno, yo pensé,
pero masturbarte, según las publicaciones de la organización y según los discursos, es algo que está prohibido, que es algo, un pecado. Pero luego pensé, bueno, pues a lo mejor es menos pecado que llegar a ser homosexual al final. Por lo que al final dije, bueno, pues vale. Las personas que lo rodeaban, influenciadas por la religión, le comentaron que sus sentimientos eran solo una etapa y que pronto pasarían. Daniel, que había crecido dentro de la religión y confiaba en la sabiduría de sus líderes, creyó en sus palabras. Sin embargo, esta respuesta no solo fue insuficiente, sino que también fue perjudicial para la salud mental, al ser obligado a reprimir sus sentimientos y creer en ideas que le causaban dolor. Daniel se sintió perdido y confundido. La culpa y la vergüenza que sentía por tener sentimientos que no eran aceptados por la religión lo sumieron en una profunda depresión. En este momento, Dani se encontraba en un punto crítico donde la presión y la represión podían haber tenido consecuencias devastadoras. Pasó el tiempo y mis sentimientos con respecto a los hombres pues no cambiaron. Y yo sentía muchísima culpa, yo me sentía fatal, o sea, no quería tener amigos, chicos, porque a lo mejor me atraía un poquito a algún chico, o en el colegio, o sea, y yo no quería salir de mi casa. Entonces me encerré mucho en el tema de la religión, y en rezar, en mirar las publicaciones, pero nada, no se iba. Entonces mi culpa iba aumentando con el tiempo, más y más y más y más, hasta que llegó un día a los 15 años que mis padres se fueron de casa como un fin de semana, salieron con mi hermana pequeña, yo tenía 15 años, mi hermana pequeña tendría como 7 y mi hermana mayor, que tengo otra hermana mayor, estaba en el cuarto estudiando, porque tendría como 19 años, estaría en la universidad. Y yo estaba muy deprimido, entonces yo quería que este sentimiento de culpa, este malestar desapareciera de alguna forma. Entonces yo cogí una botella de licor que tenían mis padres y pensé, como debía haberlo visto en las películas o no sé dónde, cogí la botella de licor para intentar emborracharme y tirarme por la ventana para matarme, porque yo no quería seguir viviendo eso, porque yo no veía otra alternativa. Yo decía, la única forma correcta de ver la vida es la de la religión. Ser homosexual en la religión es lo peor del mundo y no ser testigo de Jehová es algo horrible porque las personas del mundo son malas. O sea, ¿yo qué voy a hacer en el mundo? Yo no puedo estar ahí. Además, no tengo amigos ni tengo familia con la que me lleve y tenga trato que no sea de la religión. Por lo que me emborraché para tirarme por la ventana y en una de estas, mi hermana mayor, que siempre estaba cerrada en el cuarto y no salía para nada, pues no sé qué pasó, pues me pilló, vio que estaba borracho y no me pude tirar por la ventana ni nada. Y entonces se lo conté a mi hermana, se dio cuenta de que yo estaba borracho y nos pusimos a llorar y yo le conté todo. Entonces mi hermana me dijo, no te preocupes, que eso es pasajero, que tú te puedes curar, que eso se puede curar. Y nada, entonces ahí me relajé un poco más y yo digo, bueno, pues mi hermana me dice que me puedo curar, entre comillas, de la homosexualidad, entonces voy a hacerle caso. Y nada, yo seguí siendo muy devoto y estudiando mucho lo de la religión. Y entonces, como yo era tan devoto, pues todo el mundo en las reuniones me decía, oye, tú eres un ejemplo a seguir. ¿Tú cuándo te vas a bautizar? Bautizarte implica unirte definitivamente a la religión. Y cuando tú te unes a la religión, sí que es verdad que te dicen, una vez tú te has unido, si tú cometes un pecado o lo que ellos consideran que es un pecado y tú no te arrepientes o ellos consideran que no te has arrepentido, todo el mundo te tiene que dejar de hablar, incluida tu familia, o sea, todo el mundo, no te puede hablar nadie. Entonces, para que te vuelvan a hablar, tú tienes que seguir yendo a las reuniones, o sea, hablando con los ancianos en privado y ellos te van como viendo tu nivel de arrepentimiento. Y mientras vas a las reuniones, nadie te puede hablar ni te puede mirar. Te tienes que sentar al fondo y ni siquiera te pueden mirar. O sea, porque si te miran o tiene algún tipo de interacción, pues los ancianos le van a reprender. E incluso si alguien habla contigo,
a la otra persona la pueden reprender, la pueden penalizar de alguna forma, incluso la pueden echar también. Entonces te quedas totalmente aislado. Yo pensé, bueno, es que no tengo otra alternativa, porque además mi madre me decía, yo no quiero tener un hijo que no sea de la religión. O sea, si tú no estás en la religión, yo a los 18 años te vas de mi casa. O sea, te vas y no te tengo que mantener, ni quiero saber nada de ti. Y yo digo, bueno, pues al final estoy un poco en las mismas, si me quedo como, si me meto a la religión o si no. Y me decía, si tú no te unes, pues no te va a pagar los estudios, ni el carnet de conducir, y había mucho chantaje emocional. Mi madre me llegó a decir en este momento que prefería tener un hijo que estuviera muerto a que no fuera de la religión. Entonces yo con esa presión, además de la presión de mis amigos de la religión que ya estaban bautizados, me decían, oye, ¿por qué no estás bautizado? Porque tú eres el último en bautizarte. Como, como presionándome y también como muy serios, como diciendo, es que no podemos ser amigos de personas que no sean de la religión y tú no estás bautizado. Y las señoras mayores en la congregación también me decían, oye, eres un ejemplo a seguir, tú cuando te vas a bautizar, tu hermana ya se bautizó a tu edad. O sea, hay muchísima presión para que te bautices en esa religión. Sí que es verdad que no te ponen una pistola, pero es una presión muy fuerte. Y en el caso de mi madre, pues eso, que prefería que yo estuviera muerto a que no fuera de la religión. Y si desde pequeñito te dicen, todo lo que no sea la religión es malo, nosotros somos los únicos buenos, los únicos que te queremos. Mi madre me decía, es que si tú no eres de la religión, la gente que no es de la religión se va a aprovechar de ti, te va a utilizar, porque la gente que no es de la religión hace eso con la gente. Y claro, yo de mi familia y de mi entorno, que solo era ese, que sí que es verdad que en el instituto yo me juntaba con la gente un rato, pero no eran mis amigos, veía algo diferente, pero mi círculo más cercano, mis padres, mis hermanas, mis tíos, mis primos, mis amigos de la religión, pensaban así, pues yo también me lo creía. Entonces al final me bauticé. Recuerdo yo en la fila para bautizarte, porque el bautismo consiste en que tú vas a una piscina y un señor pues te sumerge. Y hay una fila porque hay una serie de personas que se van a bautizar contigo, primero una tras otra. Pero yo estaba diciendo, Daniel, corre, vete corriendo, que una vez te bautizas que no hay vuelta atrás. Pero también decía, ¿y qué hago? Porque yo voy a llegar a mi casa y mis padres luego van a llegar detrás y me van a decir, ¿qué haces aquí? No queremos a nadie que no sea de la religión. Fuera de aquí. Yo digo, ¿qué alternativa tengo? No tenía ninguna. Digo, por lo menos voy a intentar ver si el Espíritu Santo me cura, porque también te decían en la religión que el Espíritu Santo te bendecía cuando estaba contigo, te bendecía cuando tú te bautizabas. Entonces yo decía, pues igual es eso, o sea, me falta Espíritu Santo para poder estar bien, porque yo digo, yo no he hecho nunca, no he hecho nada, o sea, yo no he matado, no he asesinado para poder ser homosexual, y si ser homosexual es tan malo, digo, pues a lo mejor me cura el Espíritu Santo. Entonces yo teniendo ya todas las esperanzas en el bautismo. Y nada, me bauticé y no pasó nada. Entonces yo estaba muy, muy deprimido, estaba más deprimido aún, si cabe. Entonces mis padres ya se dieron cuenta, dijeron, mira, es que este hijo nuestro está muy, muy, muy triste, está, de hecho, ahora mismo, familiar que no es de la religión, que me había de Pascuas a Ramos porque no te podías juntar con ellos, me decían, te recordamos a ti de adolescente, cuando te veíamos, como un niño triste, o sea, un adolescente triste que estaba siempre como con la cara de que ibas a ponerte a llorar en cualquier momento. Pues así estaba yo en mi adolescencia. Y entonces mis padres dijeron, pues vamos a llevarte a un psicólogo de la religión, porque claro, si no es de la religión, pues no nos vamos a fiar. Sí que es verdad que esta psicóloga no trabajaba para la religión directamente, ya tenía su gabinete psicológico, pero me llevaron. Entonces yo ya le conté a esta psicóloga que era homosexual y sorprendentemente me dijo, oye, pues no pasa nada, es algo normal. Y yo decía, ¿cómo que es normal? Si en la religión dicen que es lo peor.
Y ella, pues ni caso, ella decía, pues eso no pasa nada, eso es lo más normal del mundo, tal. Y poco a poco ya me iba diciendo, bueno, ¿y ya te has echado novio? Digo, pero si es que no puedo tener novio, o sea, ¿por qué me dices esto? O sea, yo se lo agradezco muchísimo, yo si me ve, yo se lo voy a agradecer eternamente porque a mí me ayuda un poco como a abrir más los ojos y a aceptarme y no odiarme tanto. Mm, con el tiempo, eso era con 17 años, ya con 18, pues creo que fui alguna que otra vez más con ella, pero claro, no, mis padres ya me dejaron de llevar. Y entonces yo ya llegué a, bueno, yo estaba también en primero de bachillerato, que es como 2 cursos antes de acabar, o sea, aquí en España es primero de bachillerato, segundo de bachillerato y, y ya haces selectividad, que son unos exámenes para poder entrar en la universidad. Pues en primero de bachillerato yo ya empecé a estudiar filosofía. Y a mí me empezó a abrir un poco la mente porque empecé a entender diferentes puntos de vista. De que yo decía, si es que el único punto de vista aceptable es el de los testigos de Jehová, pero digo, aquí veo otros puntos de vista que también son válidos y también se entiende la vida con otros puntos de vista diferentes. Entonces a mí me abrían, o sea, me rompía la cabeza, yo alucinaba. Pero a la vez también me ayudaba como a abrir un poco la mente. También nos enseñaron como la evolución. Era una asignatura de ciencias y se veía el tema evolución. Y los testigos de Jehová no creen en la evolución, ellos creen en que Dios directamente creó a los humanos, a Adán y Eva. Y a mí me sorprendía mucho porque yo digo, es que para mí tiene mucho más sentido la evolución que la creación. Y de hecho yo luego llegaba a mi casa después del instituto y me ponía a estudiar un libro que ellos tenían que se llamaba Creación o Evolución, para que ellos defendían el creacionismo, pero aún así como que no me terminaba de convencer la creación, o sea, me convencía más la evolución. Entonces, un poquito debido a esas cosillas, que luego también yo congeniaba un poquito más con mis compañeros del instituto que con las personas de la religión de mi edad, pues empezaron a hacerme como un poco cuestionar las cosas. Y entonces yo ya tenía como en mi cabeza como ese doble pensamiento de a lo mejor es verdad, pero esta parte no me la creo. O sea, creía que era verdad, pero también a la vez creía que había cosas como que no tenían mucho sentido. Y con el tema de la homosexualidad también, o sea, gracias a la psicóloga que me empezó como a decirme que no era algo antinatural, al revés. Y yo digo, pues si no es antinatural y no está mal, digo, o sea, yo también dudaba, yo decía, yo no llego a entender por qué amar a otra persona es algo malo. O sea, digo, llego a entender muchos pecados que pueden ser malos, como ellos no dejan que se pueda fumar, por ejemplo, porque te hace daño al cuerpo, o drogarte, o asesinar, o robar, pues digo, eso yo le veo la lógica directa, pero el no poder estar con una persona de tu mismo sexo, o sea, es que tú estás amando y además lo que te dice es que Dios es amor y que tienes que amar a todo el mundo. Digo, yo no le veo que le esté haciendo daño a otra persona o que la otra persona me esté haciendo daño a mí. Y eso me hacía a mí como dudar de la religión. Durante su etapa de bachillerato, Daniel tuvo la oportunidad de expandir sus conocimientos y horizontes, lo que le permitió cuestionar y reflexionar sobre las creencias y enseñanzas que había recibido en este culto, en esta religión. Comenzó a dudar si todo lo que le habían dicho era realmente la verdad absoluta, como se le había hecho creer. Así que a medida que Daniel crecía y maduraba, sus dudas y preguntas también aumentaban. Estaba en proceso de convertirse en un adulto y la gente a su alrededor comenzó a notar los cambios en él. Entonces llegó un momento en el que ya estaba en el último año del instituto para entrar en la universidad y yo seguía muy deprimido igualmente. Yo decía, mira, no quiero estudiar, me hago un FP, que en vez de ir a la universidad, pues son otros estudios superiores que son más cortitos para enseñarte una profesión. Digo, pues mira, si no apruebo los exámenes para entrar a la universidad, pues hago un FP de estos y que me enseñen una profesión y ya está, y me voy de casa antes. Y aprobé las pruebas de acceso a la universidad
Y ya en ese verano, que estaba de vacaciones con mi padre, pues mi padre también me decía, oye, ¿por qué estás tan triste? O sea, te veo muy triste, estás muy mal, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que no te entiendo, estás muy apático. Y yo a mi padre ya cansado le dije, mira, papá, es que yo me siento muy mal y, y yo no estoy como totalmente de acuerdo con la religión. O sea, yo lo que tengo clarísimo es que a mí me gustan los hombres, me gustan los chicos y yo quiero tener una pareja que sea hombre y, y no creo que sea malo. Entonces mi padre, que yo no me lo esperaba, porque mi padre es una persona muy tranquila, siempre mide mucho sus palabras, o sea, nunca suele dar una mala contestación, pues con muchísima rabia y muchísimo odio me dijo, me das asco, eres una abominación, eres como un pederasta, te tienes que ir al manicomio, si me entero de que tú tienes una relación con un hombre o lo sospecho, ya eres mayor de edad, yo no tengo ningún tipo de obligación de mantenerte, tú te vas a la calle y entonces me sentí tan mal porque yo de mi padre nunca había oído ese tipo de palabras, que, que cuando volví a casa, o sea, con ganas de morirme literalmente, yo cogí muchas pastillas de la cocina, de diferentes tipos de pastillas, de todas las que encontré, las puse, las puse en mi mano, saqué muchas, y me fui escondido a una habitación, a una esquina, y me las tragué todas para intentar morirme. Por suerte no me pasó nada, sí que me dolía mucho el estómago, pero no le dije nada a mi familia y no me pasó nada grave, solo el dolor de estómago, pero sí que yo me quería morir, literalmente, en ese momento. Y nada, ya luego yo volví a la, a empezar la universidad y yo le dije a mis padres, oye, que hay un día a la semana que no puedo ir a las reuniones. Y mis padres dijeron, no pasa nada, tú ve a la universidad. Y entonces yo faltaba a las reuniones, pero iba a otra reunión de un amigo. Al principio sí que iba a esa reunión, pero ya poco a poco pues dejé de ir. Y en una de las asambleas de los testigos de Jehová de otoño, por octubre, noviembre, por ahí, eh, se me veía que yo ya no quería tener ningún tipo de relación con los testigos. Y el anciano este que me dijo que me masturbase pensando en las mujeres, pues me vio, habló conmigo y me dijo, oye, se te nota muchísimo que tú no quieres nada con los testigos de Jehová. Y digo, no, pero a mí me obliga a mi familia. Entonces habló con mi padre y le dijo, ya, a tu hijo no le puedes forzar porque es casi peor y tal. Y entonces mi padre accedió. Pero sí que es verdad que mi madre me dijo, oye, no dejes de ir a las reuniones porque a tu padre le van a nombrar anciano, que es como la especie de cura, y si tú dejas de ir a las reuniones, pues a lo mejor no le nombran. Entonces yo seguí yendo a las reuniones para que a mi padre le nombrasen y ya cuando... No sé si, es que no recuerdo bien si yo llegué a ver que a mi padre le nombraron o yo dejé de ir antes, pero muy cerca. Y cuando yo ya dejé de ir a las reuniones, pues era como constantemente gritos, amenazas de mi madre. Y sí que no me podían echar de casa ni me podían expulsar porque yo me encerré en los estudios y me dedicaba todo el rato a estudiar. No, ¿cómo decirlo? No me podían echar por eso, porque yo no cometía ningún pecado. Pero yo tuve que estar encerrado en mi casa porque mis padres decían, no puedes salir de casa ni llegar más tarde de las 12, no me daban nada de dinero para salir y me decían que si yo me ponía a trabajar, pues que me iban a echar de casa y yo tenía toda esa idea en mi cabeza de que si tú te vas de casa, o sea, te vas al mundo, vas a pasarlo muy mal y se van a aprovechar de ti. Entonces yo tenía todo ese miedo en mi cabeza muy grande. Pero tampoco podía, como que no quería tampoco ponerme a trabajar por eso. Además era muy complicado porque en ese momento el trabajo en España estaba muy mal porque había una crisis económica muy grande.
entonces no había trabajo de nada, aunque yo sí que buscaba. Y entonces eso, y que me paralizaba mentalmente todo lo que yo he vivido. No sabía muy bien cómo hacer amigos, porque en la religión no te enseñan a hacer amigos, porque tus amigos son los que están en la religión. O sea, tú solo te juntas con las personas de tu edad en la religión, no tienes ningún tipo de interés ni puedes relacionarte con gente que no sea de la religión, entonces no tienes habilidades sociales. A nivel emocional yo estaba destruido porque mi homosexualidad, yo pensaba que era una abominación. Mi familia, sobre todo mi madre, me decía que nadie iba a entender. O sea, aunque yo a mi madre no se lo había dicho, ella lo sospechaba obviamente porque esas cosas se notan. Y me decía, es que esa cosa que tú tienes, que tú quieres hacer, que no es de la religión, no lo ve bien nadie. No lo va a ver bien nunca nadie que no sea de la religión, porque eso es lo peor. O sea, yo tenía una imagen de la homosexualidad como que los homosexuales eran unos drogadictos, unos prostitutos, o sea, lo peor de lo peor, una imagen muy distorsionada de lo que realmente es. Entonces, yo estaba muy paralizado por eso, me centré mucho en los estudios, no salía prácticamente con nadie. Y cuando acabé la carrera sí que me tocó una beca para irme al extranjero, y todo eso que yo tenía en la cabeza de esos miedos, esa carencia de habilidades sociales, pues a mí me explotaron allí. O sea, me fui al extranjero y dije, esto es una beca de un año, no voy a tener nada, no voy a tener, o sea, no sé si va a seguir y voy a tener éxito a nivel laboral, y si no tengo éxito, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo a nadie que me pueda ayudar. Tampoco sabía muy bien cómo empezar a hacer amigos, porque es que nunca lo había hecho, o sea, yo no tenía ni idea. Entonces me dio un ataque de pánico y yo les dije a mis padres, no quiero volver a casa. Y me dijeron, no, tú ya te has ido, ya no puedes volver. Entonces me generó muchísima más ansiedad, una ansiedad brutal, un ataque de pánico. Y una prima de mi madre, que es de la religión, me dijo, oye, vente a mi casa, aquí a España, y yo te acojo. Y una vez estuve allí un mes, ya mis padres me dijeron, venga, puedes volver, porque hemos hablado con la prima de mi madre y vemos que no, que puedes volver. Entonces ahí ya yo cogí muchísimo miedo a salir, a hacer amigos, o sea, yo tenía mucho miedo a irme de mi casa. Y aún así, pues eso, yo seguía como viviendo encerrado sin hacer ningún tipo de cosa que fuera mala para la religión. Pero yo conseguí ya, estudié mucho, conseguí un buen trabajo, y ya al cabo de los años, siguiendo a terapia, eh, y empecé a hacer como una red de amigos, y hice... a nivel emocional empecé a tener más fortaleza, o sea, más inteligencia emocional, por así decirlo, más autoestima. Ya hice un plan con la psicóloga para irme de casa, de pues irme a un estudio, ya le enseñé luego a mis padres el estudio, me fui de forma muy paulatina, eh, y, y ya luego ya con todos esos pilares que yo siempre digo que para poder salir de la religión de los testigos de Jehová, sobre todo si eres homosexual, bueno, no hace falta. Tienes que tener mínimo 3 pilares. Un pilar económico fuerte, porque luego una vez te vas, tus padres ni tu familia te van a ayudar. Un pilar social, tienes que tener amigos, tienes que saber tener una buena red de amigos, una buena red social. Y también un pilar emocional. Tienes que tener una fortaleza emocional y una autoestima que la religión a ti te han destrozado. Entonces, si te falla una de esas, va a ser bastante complicado. Entonces, yo una vez tenía esos 3 pilares ya fuerte, ya que fue básicamente este año, ya a mis padres no tenía mucho contacto con ellos porque yo ya estaba independizado, me había ido a vivir a casa de mi novio. Y entonces mis padres sí que me insistían para que fuera a visitarles, y yo ya les dije, yo siempre les ponía excusas porque cada vez que iba a casa de mis padres era no poder contar nada, porque no podía decir, he ido a celebrar cumpleaños, he ido a celebrar carnaval, me voy con mi novio de viaje. No podía contar nada, entonces, porque si yo contaba algo, a mí me podían expulsar de la congregación, porque yo en este momento yo no estaba expulsado.
porque como no había cometido ningún pecado, por lo menos visiblemente, ellos no sabían que yo había cometido un pecado, pues no podía hablar de nada, porque todo en la religión de los testigos de Jehová está prohibido, hasta comprar lotería, hacer un brindis, no sé, hay muchísimas cosas que están prohibidas. Entonces era ir a casa de mis padres para que mis padres no pudieran hablar de nada y que ellos estuvieran hablando todo el rato del tema de la religión, porque como su vida gira en torno a eso, pues yo ya les escribí una carta a mis padres hace unos meses, como a principio de año, y ya les dije, mira, me estáis insistiendo mucho en que vaya a veros, pero es que a mí no me apetece nada veros por todas estas razones. Yo no puedo hablar de nada porque está prácticamente prohibido. Yo celebro cumpleaños, yo voto en elecciones, que es algo que también está prohibido. Yo celebro Navidad, yo vivo con mi novio, soy homosexual, he intentado suicidarme estas veces. Me habéis tratado de esta forma, a mí me habéis hecho mucho daño. Creo que vuestra religión no es una religión por estas razones y están haciendo mucho daño. Hay muchas pruebas de que están haciendo las cosas mal y yo creo que son estas. Digo, si a mí me vais a aceptar como soy, a mí me vais a querer como soy porque yo no tengo que ocultar nada y yo voy a poder hablar de mi pareja, de las cosas normales que yo hago y que hace la mayoría de la gente. Yo estoy encantado de veros, yo no tengo ningún problema, pero yo no puedo estar reprimiendo y midiendo mis palabras constantemente para ir a veros, porque yo sé que eso es lo que vosotros queréis. Si vosotros me dais el ok, yo tengo yo encantadísimo, o sea, de que me aceptéis, de que me queráis, de que vosotros habléis de lo que queráis y yo no os juzgo, vosotros podéis hablar de lo que queráis, que a mí no me parece normal, pero yo no os digo que no es normal y yo lo acepto, o sea, podéis hablar de lo que queráis, pero es que yo no puedo hacerlo. Entonces a mí me dijo, mis padres no me respondieron nunca a esa pregunta, me dijeron, ay, lo sentimos mucho si te hemos hecho daño. Y mi madre dice, ojalá te podamos ver algún día. Y mi madre me dijo, bueno, no nos bloquees del WhatsApp por si alguna vez alguno de nosotros se pone muy enfermo o se muere, que por lo menos lo sepas. O sea, esa es su contestación, como diciendo, ya no quiero saber nada de ti, salvo que alguien de aquí se muera, que por lo menos tenemos la decencia de decírtelo por WhatsApp. O sea, ni siquiera llamándome. Y nada. Y entonces, desde entonces, yo ya he estado muchísimo más tranquilo, porque yo antes iba por la calle y estaba mirando si había alguien de la religión que me pudiera ver, que me pudiera delatar, de yo qué sé, de voy a un cumpleaños o voy de la mano con mi pareja. Y si me delatan, pues me pueden expulsar y perder a toda mi familia. Pero ya había perdido a toda mi familia, entonces ya no tenía ningún tipo de problema. Entonces yo ya súper relajado, es la primera vez que yo no tengo ansiedad en mi vida, soy feliz, o sea, porque no estoy haciendo nada malo, estoy genial. Una vez que Daniel se liberó de esas restricciones de la religión, su vida experimentó un cambio radical. Se llenó de alegría, amor y libertad, con una red de amigos que lo apoyaban y una pareja que lo amaba. Daniel finalmente pudo ser el mismo sin temor a la represión o la condena. Pero no se contentó con simplemente disfrutar de su nueva vida. Se sintió llamado a ayudar a otros que estaban pasando por experiencias similares. Yo, con esa libertad de poder hacer lo que quisiera sin ningún tipo de penalización, repercusión, coacción, yo dije, bueno, yo de adolescente siempre me he querido hacer un pendiente en la oreja. O sea, ahora mismo no me apetece mucho, pero como ahora puedo hacerlo, pues es el momento. Entonces me hice un pendiente en la oreja, fue en julio, por el tema de poder hacer lo que yo quiera, ¿no? Y entonces yo cité a una chica que había sido testigo de Jehová y que escribió un libro que se llama Soraya Nárez, que a mí me ayudó mucho también a aceptarme y a hablar. Y entonces ella, pues como reposteó esa foto en la que yo contaba un poco mi historia, y había ya mucha gente que me empezó a hablar y me empezó a decir, oye, que yo soy trans, yo soy lesbiana, yo soy gay, y me pasa lo mismo, no sé cómo salir de esta religión, porque voy a perder a toda mi familia. O sea, casos muy, muy similares al mío.
Entonces yo ya viendo todo esto y que me pedían consejo y se sentían tan solos y tan mal como yo, que yo me veía que no tenía a nadie y me quería morir literalmente durante todos estos años que yo salí, estaba ahí dentro y fuera, pues creé un grupo de WhatsApp y, y ese grupo de WhatsApp ha ido creciendo, creciendo, creciendo y también creé una cuenta de Instagram hablando un poquito de todo esto, también empecé a hablar de lo que pasaba dentro de los testigos de Jehová en mi cuenta de Instagram y para también un poco dar esa fuerza que yo no sabía que podía ser tan interesante porque me empecé como a convertir un poco en el referente de la gente del colectivo Testigo de Jehová. Entonces yo digo, pues que la gente vea que se puede tener una vida normal y corriente, feliz, sana, o como tú quieras tenerla, pero que ser un poco referente de que puedes salir y puedes estar bien, o sea, que no va a ser el fin del mundo que tú eres del colectivo y sales de la religión, porque esa es la imagen que nos venden dentro. Entonces, con el Instagram que yo tengo y los vídeos y las entrevistas que estoy haciendo, pues estoy generando ese grupo de apoyo para las personas del colectivo, que el grupo o sea, para acceder se puede acceder a través de mi Instagram, que es Dani Ataraxia, me escribís un mensaje y yo puedo meteros, o a través del Instagram XTJLGTBQI. A través de cualquiera de esos dos podéis escribir y yo puedo meteros en el grupo de WhatsApp. Y sí que es verdad que es un apoyo muy grande, porque es que no hay nadie en el mundo, o sea, por lo menos lo que yo veo, que nos pueda entender mejor, porque hemos sido personas que hemos vivido en una religión muy cerrada o en un grupo coercitivo muy cerrado y encima somos parte del colectivo. O sea, son unas cosas, o sea, son unas cosas muy poco comunes en general y ser poco dentro del colectivo y dentro de esa religión es muy raro. Entonces, hemos vivido situaciones muy, muy, muy similares, aunque no sean 100%, pero nos entendemos porque hablamos de cosas que hemos vivido y todos, así, a mí me ha pasado lo mismo, yo también he intentado suicidarme, yo también he vivido eso, o sea, son cosas muy similares, entonces puedes empatizar mucho con las personas y te van a entender, te vamos a entender en general. Dentro de este grupo, o sea, yo hablo de mi experiencia y mi experiencia en comparación con las personas trans u otras personas, no, o sea, si os da pena, o sea, no tiene nada que ver. O sea, las personas trans lo han pasado muy mal porque les han dicho que son travestis al principio. O sea, los testigos no saben muy bien de este tema, entonces dicen, es que te expulsamos, te echamos por travestismo. Y ahí están muchísimo más incomprendidas, porque además es algo más visible. También hay personas que han tenido que irse de su casa porque les han echado con 18 años y han tenido que hasta prostituirse para poder vivir, porque no tenían trabajo de nada, no tenían formación de nada, no tenían casa. Hay personas también dentro del grupo que les han violado. Les han violado y en la religión de los testigos de Jehová, yo no sé si ahora, antes o ahora, no sé, había una regla que te decían, si a ti te violan y tú no gritas, tú eres el culpable de esa violación. Y si a ti te violan y no hay dos testigos que lo han visto, no se le puede hacer nada a la persona que es violadora. Por lo cual, si a ti te han violado siendo un niño y te han dicho, tú no digas nada porque si se lo dices a tus padres les va a pasar algo muy malo. Tú no gritas. Y si tú se lo dices a un adulto, le dices a tus padres, oye, que este señor me ha tocado donde no me tenía que tocar, que ha abusado de mí. Lo que dicen en la religión es que si alguien comete un pecado, tú se lo tienes que decir primero a los ancianos. Y luego, en la religión, dicen que tú no puedes decírselo a la policía. ¿Por qué? Porque vas a manchar el nombre de la organización de los testigos de Jehová. O sea, ahí, en esa situación, imagínate que a mí me han violado, yo se lo digo a mis padres, no me van a hacer caso, van a decir, no hay pruebas suficientes a los ancianos.
a este señor que es un violador, un pederasta, no le vamos a hacer nada. Pero tampoco denuncies, porque si no vas a manchar el nombre de Dios. Y encima, si tú no has gritado, ¿qué te dicen los ancianos? ¿Has estado bautizado y encima no has gritado? Pues te echamos a ti. O sea, incluso a la víctima, al violado o a la violada, le echan a él y es el repudiado él, cuando ha sido él la víctima. O sea, a lo mejor esto ha cambiado ahora, pero hay gente que está ahí en el grupo que ha vivido eso y ha sufrido eso. O sea, es una barbaridad. Además de toda esa homofobia, esa transfobia que se ha sufrido, si encima has sido víctima de violación, lo has pasado peor. Te han echado de casa, tienes que prostituirte, no te habla tu familia. O sea, es una situación realmente horrible la que han vivido muchísima gente. Hace poco me llamaron diciéndome: Daniel, ha pasado una cosa grave. Hay una chica de 15 años que ha dicho a sus padres que es lesbiana y le han pegado una paliza brutal, que le han dejado todo el cuerpo amoratado, con moratones, y le han quitado la custodia, solo por decir que es lesbiana. ¿Por qué? Porque la homosexualidad está vista como una abominación, como algo antinatural. Y entonces esas personas, esos chavales, o sea, no tienen referentes, no saben a quién acudir. Entonces, por eso es importante este grupo. Lo ideal es que este grupo de apoyo, que ojalá sea pronto, se anexe a la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová de España, que ese es como mi deseo, para tener también un apoyo legal fuerte, para poder tener pues ese soporte y esa ayuda. Para entrar en el grupo que yo he creado, es un grupo exclusivamente para personas del colectivo LGTB que han sido testigos de Jehová. Porque sí que es verdad que las personas LGTB en general tienen un montón de asociaciones de LGTB. Entonces, este es un poco para entendernos y ayudarnos entre nosotros, porque si estás tú ahí dentro y no sabes cómo actuar y tienes miedo, tú no confías en las personas que no son testigos de Jehová, pues es más específico para eso. Y si no eres del colectivo y has sido testigo de Jehová, eres testigo de Jehová, tú tienes la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová en España, a la que puedes acudir y puedes acceder a ellos. La idea es que este grupo, pues ya he hablado yo con la asociación, es que ojalá se pueda incluir en la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová. En caso de que no se pueda, sí que mi idea sería abrir yo mi propia asociación. Después de navegar por un camino lleno de desafíos y obstáculos, Daniel finalmente ha encontrado la felicidad y la autenticidad que siempre había anhelado. Hoy en día disfruta de una vida plena y libre, donde puede ser él mismo sin temor a represiones o a la condena. Disfruta de la compañía de personas que lo aman y lo aceptan tal y como es, y ha encontrado un sentido de pertenencia y de propósito que antes había sido negado. Yo ahora soy muy feliz, o sea, nunca he estado tan feliz, yo nunca he sido consciente de la ansiedad que tenía hasta ahora, porque ahora yo no tengo nada de ansiedad, estoy muy tranquilo, estoy muy feliz con mi pareja. Entonces, si mis padres me vieran, yo les diría que investiguen mucho sobre la religión. O sea, yo en la carta que les di muchísimos datos, que investiguen, que sean conscientes de dónde están, que si realmente creen que todo esto que está ocurriendo tiene sentido o no, de todas esas consecuencias, si está bien haber tratado así a un hijo, que investiguen. O sea, yo tampoco me puedo meter en lo que pueden hacer, lo que pueden dejar de hacer. Que yo soy muy feliz y que si ellos están felices ahí, pues es su decisión, pero yo investigaría y sabría muy bien dónde me estoy metiendo. Y a quién le estoy dando dinero, le estoy dando todo mi tiempo, que realmente miren fuentes que no sean solo las fuentes que te da la JW, que siempre contrasten todo. O sea, yo cuando llegué a la universidad, lo que me decían siempre es: mira las referencias, no te quedes solo con una fuente de información,
mira muchas referencias, muchos datos, porque si solo hay una fuente de información, a lo mejor hay un interés en que tú creas una información concreta. Y de hecho, los testigos de Jehová te dicen, de hecho, que no vayas a la universidad, está muy mal visto. Plantéense, ¿por qué no quieren que vayan a la universidad? En la universidad que se aprende a mirar información, a buscar información, a ver diferentes referencias. Sobre todo eso es lo que yo me quedé alucinando en la universidad. Diferentes referencias, no os quedéis con solo un dato. Eso es lo que yo diría. ¿No crees que es un poco contradictorio que ellos promueven el amor, pero a la vez, digamos que odian a las personas por ser homosexuales? Es muy contradictorio. De hecho, es muy contradictorio que los testigos de Jehová digan hay que amar a todo el mundo, todo es amor, Dios es amor. A mí me sorprendió mucho en una de las asambleas que ellos tienen, o sea, siempre hay como una especie de lema en cada asamblea, y había una que decía, el amor nunca falla. Y yo diciendo, pues es que eso es justo lo que yo tengo amor, yo no... Y eso es por lo que a mí se me está discriminando. Sí que es contradictorio, pero al final te dicen, es que nosotros como te amamos, no te hablamos, porque eso es porque te estoy demostrando amor. O sea, es un poco contradictorio, pero ellos al final se lo llegan a creer, porque yo me lo creía. Dicen, es que como yo te amo, no te hablo para que tú vuelvas. Pero realmente eso no es amor, eso es coerción, están coaccionándote. O sea, te están diciendo, si tú no haces lo que yo quiero, te voy a dejar de hablar. Para que tú vuelvas y quieras hablar con nosotros, tienes que pasar por el aro. Pero realmente piensen, ¿ustedes creen que yo voy a querer volver o cualquier persona va a querer volver realmente porque quieren hacer eso o porque realmente quieren hablar con su familia? La gente vuelve, o sea, esta coerción, el que te dejen de hablar, es un chantaje emocional. Eso no es amor. Eso es, hazlo, porque si no lo haces, no vas a tener nuestro cariño o nuestro amor, una relación con nosotros. Pero la gente no es que quiera volver a la religión porque desee y ame a la religión, sino por eso, por querer tener contacto con tu familia. Yo el consejo que daría a las personas que son del colectivo y están dentro de la religión es que investiguen, o sea, que no se queden solo con la información que le da la JW, que vean en diferentes fuentes de información, que investiguen en cosas. Ya sé que los testigos dicen que no investigues. Precisamente por eso, tienes que investigar y ya cuando tú tengas información diferente, tú ya tomas la decisión que sea. Y si ya tienes claro de que tú no quieres ser testigo de Jehová y no sabes muy bien cómo hacerlo, busca, o sea, la formación es importantísima. Fórmate para tener un buen trabajo. O consigue un trabajo que sea estable o lo más estable posible y ahorra para poder ser independiente a nivel financiero. O sea, no dependas de nadie, de tu familia, ni de nadie que sea de la religión, depende de ti. También a nivel social, empieza a crear vínculos, o sea, empieza a hablar con tus compañeros de trabajo, de instituto, de tus vecinos, o sea, empieza a crear vínculos porque los vas a necesitar, son muy importantes. Los humanos somos seres sociales que necesitamos del afecto y del cariño de los demás. Y vas a darte cuenta de que la gente no es mala. O sea, hay gente mala y hay gente buena como en todos los lados. Entonces, simplemente ir viendo qué personas pueden ser más afines a ti y gente que puedas confiar. Y por último, que tengas una buena salud mental. O sea, si te puedes permitir ir a un psicólogo, a un psiquiatra o leer libros de psicología, y empezar a quererte, a no martirizarte, o sea, a valerte más, a quererte más. Eso es esos son los consejos que yo daría. A nivel social, si estás en Latinoamérica, también puedes contactar conmigo porque yo también te puedo poner en contacto con un grupo de apoyo que hay en Latinoamérica, sobre todo en México.
Y ahí ya puedes tener tus referentes sociales. Y en España, pues eso, el grupo de apoyo XTJ-LGTBQI o Dani Ataraxia. Puedes escribirme en Instagram, Dani Ataraxia, me mandas un mensaje, oye, que yo soy de España o soy de Latinoamérica y necesito tener una red de amigos, y ahí vas a entrar. O sea, vas a entrar y vas a poder contar tu situación, te vamos a poder entender y no vas a estar solo. También, si eres del colectivo, puedes ir a cualquier tipo de asociación LGTB que te van a ayudar, vas a poder generar más amistades, más vínculos. O si no eres del colectivo, puedes también buscar Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová o Asociación de Víctimas de sectas. Y ahí vas a tener también una red de apoyo y seguramente también haya ayuda psicológica. Entonces, ese sería mi consejo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, Dani, cumpleaños feliz. ¡Bravo! Sopla, sopla, sopla. Hasta que no soples no paro. Bueno, tienes que apagarlas todas de una vez y pedir un deseo. Pero no lo dices, lo piensas. No lo digas en alto que no se cumple. Vale. Venga. Por favor, Ganar un Dani, sopla ya. Hazlo por mí ya. Muy bien. Soy muy feliz, soy súper feliz. O sea, no sabía yo que podía ser tan feliz en mi vida. Sí que es verdad que no estoy ahí riéndome todo el rato, pero sí estoy muy bien, estoy en paz, me río más. Soy muy feliz. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar aquí, de darnos voz a las personas del colectivo LGTB y Testigos de Jehová. Y ojalá esto llegue a muchísima gente que lo necesita y que sepa que no están solos y que hay salida y que pueden estar bien y que pueden ser felices. Acuérdate que si tienes alguna historia que contar, algún testimonio de vida, me puedes contactar a través de correo@pepemisterio.com.mx, o si no, me puedes buscar en Instagram, que me encuentras como Pepe Misterio MX o Pepe Misterio Documentales, ya sea que estés en México o como Daniel, que está en Madrid, y lo podemos hacer por videollamada.